Pues jóvenes, muy buenos días. Pues otra vez nos reunimos pues para reflexionar, para pensar, para conocer un poquito más de otro filósofo que para mí es complicado. No crean que me es fácil hablar sobre Nietzsche. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo habla sobre Nietzsche. Todo el mundo se cree conocedor de Nietzsche. Y, y toda proporción guardada, si me lo permiten, Marx se convirtió como que en el gran filósofo para ser leído en la primera mitad del siglo XX. Entonces, digo, estoy caricaturizando las cosas, sé que estoy exagerando las cosas, pero bueno, permítanme esta libertad. Marx fue el gran filósofo del siglo, el gran filósofo leído en la primera mitad del siglo XX. Y en la segunda mitad del siglo XX, cuando fue precisamente Nietzsche. Debo de compartirles que también yo caí en esta moda, yo también caí en esta debilidad. En mis mocedades yo leía a Nietzsche, porque creo que en el fondo, en el corazón de cada uno de nosotros, hay un pequeño Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche dice ciertas afirmaciones, hace ciertos comentarios, expresiones, se caracteriza por un exquisito estilo literario, sus aforismos, sus sentencias, la manera como dice las cosas, que las dice de manera elegante y bella, pues nos seduce. Es decir, es un pensador que realmente es seductor, es atractivo. Y entonces en mis mocedades, estoy hablando hace unos 35 años más o menos, pues también me di a dedicarme a estar leyendo las obras de Nietzsche. Y bueno, y en todos estos años, pues bueno, Nietzsche ha sido un filósofo que, que a alguno lo interpela a uno, ¿no? Entonces voy a estar siguiendo el guión de un libro de Julián Marías, que me gusta mucho, pero voy a estar haciendo mis comentarios y utilizando diferentes libros del mismo pensador que hoy nos compete. Quisiera comenzar con una frase de este tremendo libro que se llama Ecce Homo. Prácticamente este es su último libro. Lo escribe en 1889, el año en el que él pierde prácticamente la razón. Y en este último libro, que él hace un repaso de su vida filosófica, intelectual, y hace un repaso de sus propias obras. Tomen en cuenta, jóvenes, que Nietzsche escribió aproximadamente unos 30 libros, más o menos. Y de estos 30, el mismo Nietzsche hace un comentario de unos 10 de ellos, más o menos, de una tercera parte de su obra. Y entonces, él va diciendo qué es lo rescatable de cada uno de sus libros, por qué lo escribió, en fin. Entonces, si tú quieres conocer ya qué es lo que piensa Nietzsche de sí mismo y de sus propios libros, pues lee Ecce Homo. Aunque esto es a título personal, pues para mí no es el mejor. Digo, si tú me das a escoger entre toda la literatura de Nietzsche, pues yo coincido con él que el Zaratustra pues es su mejor obra. Pero bueno, quiero comenzar con una frase de él que dice lo siguiente. Dice, ¿por qué soy un destino? Sé cuál es mi suerte. Un día mi nombre irá unido a algo gigantesco, al recuerdo de una crisis como jamás la ha habido en la tierra, del más profundo enfrentamiento de conciencia, de un juicio definitivo, mediante un conjuro contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido y santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Y sí es una dinamita. O sea,
Nietzsche nos explota. Nietzsche hace una transmutación de nuestros valores, de nuestras creencias, de aquello en lo que, digamos, estamos cómodamente asentados, en donde estamos, vaya, abrigados y cubiertos. Lo que hace Nietzsche es movernos la alfombra bajo los pies, como diría Shakespeare. Es dinamita, sí, sí lo es. Y entonces, yo los invito, pues, a que se acerquen a este pensador y, y vayan despacio con él. No sean aborazados con él. A Nietzsche hay que leerlo con serenidad y tranquilidad. Y si tienes algún guía, qué mejor. Vamos a algo sobre su personalidad. Nietzsche nació en 1844, o sea, mediados del siglo XIX. Estudió filología, interesante observación. Él no llega primero a la filosofía. Llega a la filosofía, pero a través de la filología. Y eso le va a servir mucho. Estudió filología clásica en Bonn y en Leipzig. Y a los 25 años, en 1869, fue nombrado profesor de esa disciplina en Basilea. Se le ha reconocido a Nietzsche que a pesar de su juventud, llegó a ser un catedrático universitario sobre filología. Y eso se le aplaude y se le reconoce. En 1879, la enfermedad lo obligó a abandonar su puesto. Otro comentario que quiero hacer. Nietzsche nunca gozó de buena salud. Nietzsche fue una persona que desde muy corta edad padecía de dolores de cabeza, tenía vómitos, tenía mareos, tenía desvanecimientos, era miope, es decir, realmente tenía toda una serie de dificultades en su salud. Entonces nunca gozó de buena salud y eso lo obligó a dejar de dar clases. Es decir, Nietzsche sí dio clases, pero unos cuantos años nada más. Él tuvo que vivirse la vida como escritor, pero además tenía una pensión por la misma universidad. En 1889, si ustedes se ponen a hacer las cuentas, tiene 45 años. Perdió la razón. Y murió enajenado en 1900 al terminar el siglo XIX. Es decir, Nietzsche en 1889, cuando él tiene 45 años de edad, pierde la razón. Queda, perdón por la expresión, queda idiota, queda enajenado, queda empotrado, mejor dicho, queda encamado. Y los 11 años, o sea, va perdiendo facultades, va perdiendo también psicomotricidad, tiene que estar en cama, está siendo cuidado sobre todo por su madre y por Elizabeth Nietzsche, que es su hermana, y así hasta que muere en 1900. Hay fotografías ya en esta época y en la cual se le ve pues a Nietzsche con la pérdida de la razón. Tenía luego momentos de lucidez, según cuentan sus biógrafos, pero eran escasos. La gente iba a ver quién era este hombre que no gozó de demasiada fama en su época. Su fama le vino posteriormente, o sea, hasta el siglo XX. Nietzsche es una mentalidad muy compleja. Sí, porque como veremos, él va a ir cambiando sus puntos de vista, los va a ir concentrando, los va a ir, ¿cómo te diré?, haciendo cada vez más extremos, los va a estar llevando más a las fronteras, sus ideas originales las va expandiendo. Tenía grandes dotes artísticas, sí es cierto. Dice que el mismo Wagner le reconoce, Wagner le reconoce sus capacidades de artista, de músico, de pianista, incluso de compositor. Por ahí existen en
Mix Shop, creo, lo vi ahí, pero quizá en otras tiendas especializadas, la música compuesta por Nietzsche. Y es uno de los mejores escritores alemanes modernos. Y él lo sabía, porque él mismo dice, el idioma alemán ha sido perfeccionado, ha sido mejorado por 3 personas. Dice, por Lutero, por Goethe y por él mismo. O sea, él mismo sabe de su talento como escritor. De hecho, en el mismo libro Ecce Homo, hay un capítulo que dice, ¿por qué escribo tan buenos libros? La modestia no es una característica de Nietzsche. Lo que podríamos decir, la humildad no es una característica de Nietzsche. ¿Y por qué? Ya lo veremos más adelante. Su estilo, tanto en prosa como en poesía, es apasionado, encendido y de gran belleza literaria. Y sí, de veras que sí. Sí, es un deleite, es un gozo estar leyendo a Nietzsche. O sea, se los he compartido. A mí Platón, obviamente me gusta cómo escribe Platón. Digo, Platón en comparación, por ejemplo, con Aristóteles. Y Nietzsche es otro escritor, otro filósofo, que me gusta en comparación a otros. Ten la seguridad que lo prefiero 1000 veces a un Heidegger o a un Hegel. El conocimiento y el interés por la cultura griega, lo subrayo, por la cultura griega, tuvieron un gran papel en su filosofía. Pero el tema central de su pensamiento es el hombre. Y sí, cierto. Nietzsche hace antropología. Y por ensalzar al ser humano, por dignificar al ser humano, tiene que estar tomando disyunciones, disyuntivas, divisiones. Como por ejemplo, Dios o el hombre. Y en esta disyuntiva entre Dios o el hombre, Nietzsche escoge al hombre, sacrificando a Dios. O sea, en cierta medida, ¿por qué Nietzsche niega a Dios, mata a Dios? Es porque es un estorbo, porque el Dios que él conoce, hago la aclaración, él conoce un Dios que le fue enseñado, sobre todo de su familia luterana. Su padre era un ministro luterano. Y entonces él bebe un cristianismo, pero un cristianismo protestante luterano. Ese es el Dios que Nietzsche rechaza, porque ese Dios, en su sentir, es un Dios castrante, es un Dios que aniquila al hombre, es un Dios que lo oprime, es un Dios que pulveriza, deshace, machaca, no sé cómo decirlo, al ser humano. Y por eso cuando se ve en la disyuntiva entre Dios y el hombre, pues escoge al hombre, pero sacrificando a Dios. El tema central de su pensamiento, repito, es el hombre, la vida humana, y todo él está cargado de preocupación histórica y ética. Sufrió una gran influencia de Schopenhauer, precisamente. Como ya les mencioné, él estudia filología, él estudia en Leipzig, y es ahí donde tiene una cercanía con el pensamiento de Schopenhauer. Entonces, ¿cómo hay libros que le cambian la vida a uno, como te mencionaba en otras ocasiones? Y dice el mismo Nietzsche que leyendo a Schopenhauer, digamos, lo tumbó de la cama. Es decir, fue un lector que también, como diría Vasconcelos, hay que leer de pie. Uno no puede leer a Schopenhauer o a ciertos autores ahí en la comodidad de un sillón, sino que realmente son autores que los acuden a uno. Y eso le pasó a Nietzsche. Nietzsche dice que perdió el sueño, que tuvo insomnio, que en fin, cuando leía a Schopenhauer. También una influencia de Wagner, como ya te mencioné. En Wagner había depositado toda una serie de esperanzas. Después se enemistaron. Después hubo una división entre ellos.
pero Nietzsche visitaba a la casa de Wagner. Tuvo una estrecha amistad con la esposa de Wagner, Cosima. Sin embargo, bueno, rompen porque Nietzsche considera a Wagner como un traidor, y entonces ya no puede seguir los pasos de Wagner y finalmente rompen. Y tal vez esto acentuó su significación literaria y artística y amplió su influencia, que ha sido tan extensa, pero con daño para su filosofía y aún para su justa valoración posterior. Hay otra influencia que tuvo Nietzsche, como también te lo he mencionado. Nietzsche es hijo de su tiempo. Sí, todos los filósofos son hijos de su tiempo, lo queramos o no. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía que filosofar no es otra cosa que dialogar con su circunstancia. ¿Y cuál era la circunstancia de Nietzsche? Precisamente que él se mueve en la época de la evolución, en la época del transformismo, del origen de las especies. Cada filósofo, como sea, siente la influencia de su época. Kant no se puede despegar de Newton. Nietzsche no se puede despegar de Darwin. En el fondo, Nietzsche es un darwinista, es un vitalista. Por eso yo sí suscribo, sí estoy de acuerdo con aquellos autores, con aquellos especialistas que dicen que Nietzsche está dentro de las filosofías de la vida. Es decir, es un vitalista que le da importancia a la vida. Y no me extraña. No me extraña, en primer lugar, porque es su época, pero en segundo lugar, porque él no tuvo vida. Me refiero, no tuvo salud. Eduardo Nicol, aquel transterrado español, decía que Nietzsche era como Fausto, que predica la vida, pero nunca la ha vivido. Y sí es cierto. Nietzsche no gozó de buena salud, como se los decía. Entonces era un hombre que anhelaba ansiosamente, con todas sus fuerzas, sentirse vivo, estar sano. Por eso todo aquello que se opone a la vida es algo que no puede admitir este Nietzsche. La primera obra famosa de Nietzsche, de 1872, es El nacimiento de la tragedia. Vean cómo desde esta primera gran obra del 72, Nietzsche ya va perfilando su pensamiento, ya se va matizando, ya se va puliendo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque en esta obra del origen de la tragedia, o el nacimiento de la tragedia, también como se le conoce, nos habla de dos principios. Se los voy a leer. Nietzsche distingue dos principios: lo apolíneo, Apolo, y lo dionisiaco, es decir, lo que corresponde a los dos dioses griegos, Apolo y Dionisios. El primero es el símbolo, Apolo, de la serenidad, de la claridad, de la medida, del racionalismo. Es la imagen clásica de Grecia. ¿Y sí? Sí, si se ponen a pensar, esta interpretación es muy interesante, porque la imagen que uno tiene de la Grecia clásica es en donde hay el equilibrio, en donde hay la armonía, donde hay la lógica, donde hay la racionalidad, donde hay la mesura, donde hay la medida. Y sus exponentes, en el sentir de Nietzsche, Sócrates y Eurípides.
Y hasta podríamos añadir Euclides. Entonces, por eso dice Nietzsche por ahí que Apolo mató a Dionisios. O sea, Apolo, o sea, las características del espíritu apolíneo acaba con Dionisios. Por eso no soporta a Sócrates. Recuerden lo que dijo Nietzsche. Dice, Sócrates nos enseñó a pensar la vida, pero no a vivirla. Lo que importa es lo dionisiaco, que se ha eclipsado ante la imagen poderosa de Apolo. Lo dionisiaco, en cambio, se encuentra lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante, la afirmación de la vida, el erotismo, la orgía, como culminación de este afán de vivir, de decir sí a la vida, a pesar de todos sus dolores. Por eso Nietzsche por ahí dice entonces que Apolo mató a Dionisio. Y nosotros, seguidores de Sócrates, Platón, Aristóteles y de toda esta pléyade de pensadores, pues nos hemos mantenido en esa línea. Y en donde lo pasional, en donde lo dionisiaco, en donde lo exuberante, lo desbordante, no, hay que controlar. Templanza, temperanza, las virtudes cardinales, etcétera. Por eso Nietzsche no comparte del todo que el espíritu de Sócrates, que refleja el espíritu de Apolo, pues haya predominado en toda Europa. Por eso dice Nietzsche que él tiene que ser esa voz que clama en el desierto, en contra de este espíritu apolíneo. Nietzsche descubre que hay un enemigo en la Europa que él está viviendo. Su nombre, el cristianismo. Como les decía hace un momento, lo que importa es la afirmación de la vida y no su negación. Y Nietzsche ve en el cristianismo, lo repito, Nietzsche ve en el cristianismo la negación de la vida. O sea, así lo ve él. Basta leer una obra que a mí en lo particular, católico como me conocen, cristiano como ustedes me conocen, casi fanático como ustedes me conocen. Créanme, jóvenes, que nunca he leído una obra que más ataque haya percibido contra el cristianismo que el Anticristo de Nietzsche. Él la escribió en 1888. Entonces yo trato de entender, bueno, pero ¿por qué Nietzsche le tiene tanto coraje al cristianismo? ¿Por qué el cristianismo, en esta pequeña obra, esta sí es una pequeña obra, ¿por qué lo repudia tanto? Porque en su sentir, el cristianismo le ha declarado la guerra a la vida. El cristianismo ha sido el enemigo mayor contra la vida. Porque en su sentir, el cristianismo ha sido un enemigo para la superación. Escuchen este texto. Dice Nietzsche, ¿hay algo más perjudicial que cualquier vicio? Sí, la compasión que experimenta el hombre de acción hacia los débiles y los idiotas. El cristianismo. La compasión. Nietzsche cree que los valores
predicados por el cristianismo, como es la humildad, como es la compasión, como es la misericordia, no cooperan, no contribuyen, no colaboran a que aparezca el superhombre. Porque el cristianismo se ha ido hacia los esclavos. Esa es la otra tesis que él maneja en su libro Más allá del bien y del mal. En este libro de Más allá del bien y del mal, Nietzsche hace una distinción entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Y considera que la moral del deber, la moral del servicio, la moral del esclavo, del sometimiento, del abajamiento, del sacrificio, ha sido una moral que ha sido fuertemente predicada por el cristianismo. Entonces, el cristianismo, en lugar de ayudarnos a superarnos, nos ha estado aplastando, nos ha hecho camellos, nos ha hecho que nos produce una enorme joroba, porque nos está doblando ante ese sometimiento, ante ese servilismo, ante esa negación de la vida, ante todas esas virtudes que tiene el cristianismo, no ha permitido que nosotros sobresalgamos. Por eso, al final de esta obra, dice él, llamo al cristianismo la única gran calamidad, la única gran perversión interior, el único gran instinto de odio para el cual no existen medios demasiado venenosos, demasiado subterráneos, demasiado ruines. Le llamo la inmortal deshonra de la humanidad. Ven qué palabras tan fuertes. O sea, dense cuenta qué adjetivos, qué expresiones de parte de Nietzsche que realmente lo dejan a uno, bueno, boquiabierta. O sea, yo estaba pasmado, yo estaba, o sea, no podía creer lo que estaba leyendo, tanta acusación, tanto señalamiento, tanto flechazo contra el cristianismo. Pero es el sentir de Nietzsche, porque en su punto de vista, el cristianismo es el gran enemigo de la aparición del superhombre, que es la tesis principal de Nietzsche. Por cuestiones de tiempo, creo que voy a detenerme aquí, pero la próxima vez que nos veamos, voy a hablar de este Nietzsche que tiene que estar, pues, negando a Dios, ya lo veremos, cómo lo hace, bueno, ya vimos algo, y qué es lo que él propone, y lo que él propone es el superhombre. Entonces, para la próxima sesión, hablaremos un poquito más sobre lo que es el superhombre en Nietzsche. Bueno, les agradezco su atención.